Damn, oversleeping again. Damn, I can't believe I did it once again. I can make it in time if I jump out of bed, if I skip to wear clothes and get running instead. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a esta nuestra sesión ordinaria de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Monterrey. Agradecemos la presencia de nuestros expresidentes, a todos los miembros académicos, a los amigos de la Academia y a todos ustedes que nos acompañan esta noche. Ahora tenemos el gusto de tener al arquitecto José Cárdenas Miguel, al contador Artemio Garza, desarrollador, y esperamos que sea de su agrado esta sesión. Iniciamos, como de costumbre, con la lectura de la crónica de la sesión anterior. Para ello le pido a la arquitecta Teresa Martínez nos haga el favor de dar lectura a dicha crónica. Gracias, buenas noches. En la Academia continuamos en esta sesión pasada con el tema de arquitectura sustentable por sus grandes implicaciones sociales, económicas y éticas, comenta Celia Redondo. A pesar de esta importancia, esta visión no forma parte integral de la práctica en la arquitectura. Carlos Miranda y Pablo Ferrara nos participaron de sus experiencias prácticas en esta doble labor, introducir cambios en el diseño y además convencer de la imperativa necesidad y de sus voluntades de cambio. Pablo Ferrara inicia la intervención cuestionando por qué hay que intervenir. Arquitectura verde y arquitectura sustentable son conceptos muy amplios. Es por respetar la legislación, por el confort que comprende muchos factores. Es en México, con la CONAE, la Comisión Nacional de Ahorro de Energía, la que regula y se refiere a los aparatos, pero actualmente se elabora una norma para los envolventes de los edificios que comprende aspectos más amplios de la arquitectura. En Estados Unidos, cada ciudad tiene la obligación de hacer cumplir las normas. A continuación, nos enuncia el proceso de diseño verde, una serie de pasos a seguir que ya en forma práctica nos mostrarán en la Casa de Cáritas. Clima, topografía, sol, viento, identificación de la zona de confort, teniendo ya el proyecto conceptual. Es complejo. El confort térmico y el concepto de diseño va más allá del ahorro de energía, va más allá porque están los efectos psicológicos. Siguen las gráficas psicométricas que Carlos nos describe minuciosamente para encontrar la zona de confort y las estrategias mediante el diseño para ampliar esa zona que es muy reducida. La Casa de Cáritas al poniente y lo que puede lograrse: ventilación natural, control solar, eficiencia del envolvente, azotea verde. Con el estudio de comportamiento de sombras pudimos diseñar otros elementos para aumentar esas áreas de sombras con una doble fachada. Iluminación natural, doble altura, efecto chimenea, una serie de estrategias que se revelaron en una reducción del tonelaje de aire acondicionado y entonces pues en un ahorro. Respeto, homenaje, fueron conceptos que privaron a lo largo de la exposición. Dos proyectos más en curso: un centro interpretativo ecológico en la Reserva Natural del Cielo, una galería dentro de una burbuja vegetal, prefabricación para no perturbar a la naturaleza, energía renovable. Escuché hablar de un homenaje al árbol. Me recordó la reverencia de la tierra de nuestros ancestros. Un edificio con fachada y azotea verde, ya lo veremos. Ahí no se estrellarán las aves porque se pensó en ellas. Ya lo pondré en detalle en la crónica definitiva. Gracias a Carlos y Pablo, porque no ha sido fácil su trabajo, trabajar y convencer. Esperamos pronto ver cómo promotores se apasionan y se convencen en un efecto multiplicador con la vivienda más habitable y digna para los que menos tienen. Es todo. Muchas gracias, Tere. No cabe duda que el destino de los mexicanos es un destino urbano, ya que la mayoría vivimos en ciudades y formamos parte de su problemática. Por su constante crecimiento, su sobrepoblación, contaminación, inseguridad, falta de transporte y sentido cívico y de comunidad.
El desarrollo urbano de las ciudades es una de las preocupaciones más relevantes de las sociedades industriales y postindustriales, como lo muestra nuestra ciudad. La planeación resulta en ocasiones una utopía o ilusión difícil de alcanzar, aun si agregamos el ingrediente de lo sustentable, ya que el ser humano por naturaleza es depredador y el proceso de occidentalización y modernización de nuestras ciudades hace caso omiso de nuestro medio ambiente. De estas interrogantes se desprende nuestro interés por conocer el futuro de nuestras ciudades y la planeación que se tiene propuesta o que se vislumbra para ellas. Por este motivo, hemos invitado al arquitecto Juan Ignacio Barragán para que nos hable acerca de la planeación ejecutiva para el desarrollo urbano sustentable. Para ello le pido a la arquitecta Julieta Cantú nos haga lectura de la semblanza de nuestro invitado. El arquitecto Juan Ignacio Barragán Villarreal es académico de número de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Monterrey. Es egresado de la carrera de Arquitectura del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Ha realizado estudios de posgrado en Francia entre 1981 y 1989. Ha publicado 16 libros sobre temas diversos de investigación urbana en México y en Francia. Ha trabajado como colaborador en 12 revistas del ramo de la construcción, desarrollo urbano y arquitectura. De 1997 al 2003 fue director de Fomento Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado. En noviembre de 2003 fue secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León. A partir de julio del año 2006 es director general de Proyectos y Gestión Urbana de la Agencia para la Planeación del Desarrollo Urbano de Nuevo León. Le damos la bienvenida al arquitecto Barragán. Al final de su conferencia, le pedimos al arquitecto Oscar Bulnes pasar al estrado para darnos sus comentarios. ¿Sí? ¿Me escuchan? Muy bien, muy buenas noches. Primero que nada, muchas gracias a la Academia por esta invitación a compartir con ustedes algunos de los conceptos que hemos venido trabajando en la Agencia para el Desarrollo Urbano en materia de desarrollo urbano. Me da además mucho gusto que la crónica o la respuesta, digamos, a esto va a estar a cargo de mi querido amigo Oscar Bulnes, quien además fue mi maestro de arquitectura y luego fue mi jefe y mi maestro en materia de desarrollo urbano en la Secretaría de Desarrollo Urbano. Le aprendí algunas cosas buenas y 2 que 3 mañas también. Y bueno, creo que va a ser interesante el diálogo que podemos tener después de esto. Por cierto, me llama la atención que todo el mundo está cargado acá a la izquierda. Espero que no sea para salirse pronto, porque los veo así como que espero que no esté muy aburrida la presentación. ¿Me hacen el favor de ponerme la imagen? Gracias. Bien, el tema que hemos preparado en esta ocasión es planeación ejecutiva para el desarrollo urbano sustentable. La presentación, primero voy a hacer algunos comentarios sobre los conceptos que hemos estado tratando de seguir y posteriormente vamos a presentar algunos proyectos en los que ha intervenido la agencia o está en proceso de intervención. Quiero mencionar que todos estos proyectos son el producto de un trabajo colectivo en donde intervienen muchas personas dentro de la propia agencia. Tenemos un taller de arquitectura y diseño urbano con gente joven y con mucho entusiasmo. E incluso en algunos de ellos hemos participado conjuntamente con la Secretaría de Obras Públicas o con otras dependencias. Es decir, que algunos de estos trabajos no podemos atribuírselos exclusivamente a la agencia, sino más bien a un trabajo pluridisciplinario, pero que en ciertas ocasiones nos ha tocado coordinar. También decirles que, bueno, estos son algunos de los ejemplos del trabajo que se hace la agencia. La agencia es un organismo público descentralizado que tiene un consejo ciudadano, es una innovación un poquito con respecto a instituciones anteriores y que tiene precisamente la finalidad de tratar de dar continuidad a los proyectos y coordinar proyectos
entre el Estado y los municipios o incluso instancias del sector privado. Sin embargo, algo muy importante, la agencia trabaja de manera fundamental a petición de parte. Es decir, para que la agencia establezca un proyecto en algún municipio o en alguna zona de la ciudad, tiene que ser porque el municipio nos lo solicita o se llega a un convenio con ellos. Son temas quizás un poquillo jurídicos, pero sí mencionar que las atribuciones fundamentalmente en materia de desarrollo urbano están en los municipios. Por cierto, que nos acompaña Javier Maez del municipio de San Pedro. De manera de que la agencia tiene la vocación y la iniciativa también de procurar motivar a los municipios que se hagan este tipo de convenios para poder juntos llevar a cabo proyectos específicos. Entonces vamos a hablar de algunos de estos. Espero que le haya entendido. Primero que nada, ¿por qué este tema de planeación ejecutiva? Tradicionalmente trabajamos el tema de la planeación que se llama la planeación normativa, es decir, tenemos el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, planes regionales como el de la zona metropolitana, planes municipales y planes parciales. Y estos planes buscan sobre todo establecer normas, reglas, principios, límites de altura, cuscas, etc. Sin embargo, hay otro componente de la planeación que está dirigido a la ejecución. Quizás el elemento más común sería la casa o el condominio o incluso el fraccionamiento. Nosotros trabajamos a nivel del plan maestro y precisamente lo que se está buscando es que estos planes maestros, que son proyectos ejecutivos o planes ejecutivos, tengan una interrelación con planes parciales o que se puedan transformar en planes parciales y que al mismo tiempo sean ejecutivos que normativos. Hay diferencias fundamentales entre un plan parcial y un plan maestro. Si esto me funciona, ahí está. En estos planes maestros, lo que nosotros buscamos es generar áreas integralmente planeadas, que les llamamos polígonos de actuación, que garanticen el crecimiento económico y el desarrollo urbano, basados en políticas de gestión, y vamos a hablar un poquito más de esto, con un financiamiento adecuado y equitativo de la infraestructura y utilizando la infraestructura por parte del Estado, ya sea el gobierno estatal o los municipios, para regir y fomentar el desarrollo urbano. Es un concepto que de hecho se ha venido implementando en el país desde hace años, pero de una manera periódica. Les puedo mencionar, por ejemplo, Ciudad Solidaridad, o los trabajos que se están haciendo allá en el norte de la ciudad, en Escobedo. Son proyectos que llevaban esta intención, ¿verdad?, que sin embargo fueron proyectos que no han tenido una continuidad. Lo que se busca actualmente en la agencia es generar una instancia que de manera permanente y continua está generando estos proyectos, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias que seguimos? Primero, pues el establecimiento de este plan maestro, donde establecemos lineamientos urbanísticos y usos de suelo. La diferencia, digamos, entre un plan maestro y un plan parcial en este caso es la importancia que se le da a la segunda etapa, al plan de implementación. Es decir, nosotros, paralelamente y con la misma importancia que el trabajo que se hace de urbanismo y de planeación urbana, estamos pensando en cómo lo vamos a implementar. Para esto tenemos que pensar mecanismos para la introducción y financiamiento de la infraestructura, la repartición de las cargas, la gestión del desarrollo urbano, el establecimiento de una estructura jurídica y mecanismos de instrumentación administrativa y de seguimiento. Con mucha frecuencia los planes parciales carecen de esto, de este plan de implementación. A lo mucho hacen algunas referencias muy remotas. Precisamente esa es una de las razones por las cuales los planes parciales comúnmente no han funcionado bien en el país. Porque pues son muy bonitos dibujos de colores y hay veces hasta fosforescentes y todo esto, pero no hay cómo implementarlos. Finalmente lo único que es estarle estableciendo reglas a los arquitectos, a los promotores, ¿verdad?, pero no hay una acción positiva, una acción para adelante por parte de la autoridad. Entonces, precisamente lo que se está buscando aquí es llevar en paralelo en la parte de planeación y el modelo de gestión. De hecho, en la agencia tenemos un área específicamente dedicada a la gestión de estos proyectos. Y en muchos casos es mucha trabajo de convencer gente, de invitar, etcétera, ¿no?
Ahora, por otra parte, hemos hablado de planeación ejecutiva para el desarrollo urbano sustentable. Entonces yo quisiera rápidamente ver qué estamos entendiendo nosotros por desarrollo urbano sustentable. En primer lugar, un sistema de movilidad sustentable. ¿Qué queremos decir con esto? Primer término, reequilibrar la relación auto-peatón. Precisamente la semana pasada que estuvimos en el Congreso de la American Planning Association, nos dimos cuenta de cómo este modelo norteamericano de que privilegia al automóvil está representando hoy día uno de los grandes retos para la sociedad norteamericana. En menor escala en México también tenemos esta problemática. Digo en menor escala porque, para que tengamos una idea, Monterrey tiene un índice de motorización más o menos del 50%, es decir, el 50% de los viajes se hacen en vehículo particular. Cuando estábamos con Oscar en la Secretaría era el 65%, bueno, ahorita ya vamos en el 50%. Sin embargo, en los Estados Unidos el índice de motorización es del 93% en promedio. Entonces, ellos tienen un reto muchísimo más complejo que el nuestro. Pero bueno, de alguna manera, nosotros tenemos que actuar antes de que esto se nos vaya de las manos y lleguemos a situaciones de caos que van a ser muy costosas de revertir. En segundo término, priorizar la movilidad peatonal. El peatón en nuestra sociedad es algo así como que poca cosa menos que una basura, algo que nos estorba, algo que dicen que los carros Mercedes ya hasta traen la mira para tratarle de pegar derechito al peatón, ¿no? Aquí lo que nosotros buscamos es que el peatón tenga un papel predominante en la infraestructura y en la cultura de la sociedad. Es un reto difícil, pero bueno, se está avanzando en esto. El tercer elemento es el transporte sustentable utilizando carriles exclusivos para transporte público. Esta es una idea que también ya tiene muchos años en el aire. Desde los años 90 el Consejo Estatal de Transporte lo estuvo desarrollando, pero finalmente hoy día por fin se están aplicando las primeras acciones en este sentido. Ya se hicieron algunas cosas desde hace algunos años, lo que se llamó el premetro, ahora se llama el transmetro, y ya vienen los primeros BRTs, que es el Bus Rapid Transit, con estaciones intermodales. Esperemos que para finales del año próximo en el corredor Ruiz Cortines tengamos las primeras de estas. Y luego un sistema razonado de ciclovías de andadores peatonales. Esto es una cosa que está muy a la moda, las ciclovías de andadores. Si uno va a Francia y va a Barcelona y todo, y está muy a la moda, a la gente les gusta mucho. Nosotros pues hicimos 9 kilómetros ya de ciclovía en el parque lineal. Sin embargo, decimos razonado, porque no se trata de establecer carriles de bicicleta diestra y siniestra. Se trata de unir orígenes con destinos, es decir, que la gente quiera ir de su casa a la escuela, por ejemplo. Alrededor del TEC tendría mucho sentido un circuito de estos, pero hay veces hacemos circuitos metropolitanos y son un fracaso, ¿no? El otro elemento tiene que ver con el sistema vial de flujo continuo, es decir, buscar evitar la semaforización y los pasos a desnivel al máximo y tener vialidades a nivel basándonos en pares viales, rotondas y otros esquemas que busquen evitar las vueltas izquierdas y en términos generales calmar el tránsito. Esto es uno de los mayores retos porque a la gente, si hay algo que odia es que lo calmen, ¿verdad? Y más cuando va en el vehículo. Sin embargo, la única manera de que todo esto pueda funcionar es cuando la gente va a una velocidad moderada en su auto, que puede ser para una vialidad de 3 carriles, por ejemplo, 50, 60 kilómetros por hora, ¿no? Y buscando organizar pelotones y dar prioridad a los cruces peatonales. Realmente hay pocos peatones en la calle porque es sumamente peligroso, ya no vemos de gente en bicicleta. Cruzar una calle en bicicleta es algo de verdadera inseguridad, de manera que tenemos que trabajar mucho en ese tema. Esta es una imagen de Curitiba donde este tipo de cosas ya se dan. Adelante. Luego otro tema muy importante, el manejo integral del agua. El agua es el recurso que más nos va a escasear en este siglo XXI. Si no hacemos algo para conservarlo, en cada tiempo, en cada lugar, vamos a tener problemas graves a resolver. Entonces, primero hay que prohibir el desarrollo en zonas de riesgo. Para esto estamos ya por concluir el atlas de riesgo de la zona metropolitana. Pero no nada más esto, hay que rescatar cuencas y escurrimientos pluviales, establecer sistemas de manejo de aguas pluviales mediante el uso de presas de detención, de presas de retención, de trincheras de infiltración, un montón de prácticas que son hoy día no solo comunes, sino obligatorias en todos los países desarrollados. Agregando esto, el reuso y reciclaje de aguas residuales,
que se puede hacer a una escala micro, ya se hace en muchas regiones, incluso de México, donde se tienen pequeñas plantas de tratamiento, se reusa el agua para riego o para agricultura, cosas por el estilo, y tener mayor generación de áreas verdes. Otros principios, estos quizás un poco más evidentes, es que la planeación lleve el equipamiento adecuado. Todo esto dirigido a ser una ciudad donde se pueda caminar y se propicie el caminar. Para eso tienes que tener las distancias cortas. Si tú me pones un centro comercial a 200 metros, pues yo puedo ir perfectamente caminando. Si me lo pones a 2 kilómetros, pues me voy a ir en carro. Entonces tenemos que tener esta relación de distancias para equipamientos médicos, educativos, espacios cívicos, culturales y deportivos. Y me detengo con los educativos. En Europa es obligación tener escuelas en los fraccionamientos. En Monterrey, y particularmente en San Pedro, pero en Monterrey en general, si tenemos una escuela dentro del fraccionamiento, te quieren asesinar. Hay una gran contradicción. El equipamiento más barrial que hay es la escuela. Por algún motivo que creo yo que tiene que ver con la impunidad de muchas escuelas que hacen malas cosas, esto pues no se ha logrado. De manera que uno de los retos es en nuestros nuevos esquemas de planeación poder integrar estos equipamientos educativos. Y bueno, la planeación integral de la infraestructura, que es algo más común. El tema de la forestación y preservación ecológica, estamos por sacar una ley de imagen urbana, donde vienen ya principios para forestación sustentable. En algunas semanas más se pasará al Congreso. Hay que aplicar estos principios, buscando que tengamos especies nativas con normas de sustentabilidad en plantación y mantenimiento, y declaratorias de parques, es decir, darles un decreto de protección especial a los parques. Y luego el manejo del paisaje urbano, también aplicando la ley de imagen urbana, particularmente en materia de publicidad, en materia de mobiliario, señalética urbana y declaratorias de zonas históricas o protegidas. Por ejemplo, el tema de la señalética urbana y el mobiliario. Recientemente nos tocó a nosotros encargarnos, entre otras cosas, de la señalética del Paseo Santa Lucía. Y bueno, el Parque Fundidora ya tenía toda una serie de principios de señalética dentro del Parque Fundidora. A nosotros no nos gustaban los paneles que habían escogido en el Parque Fundidora. Sin embargo, bueno, pues en un afán de tener homologación y orden, utilizamos los mismos. Hay veces que nos cuesta trabajo, ¿no? Pero si hubiésemos tenido en el Parque Fundidora una señalización y en el Paseo Santa Lucía, fuera del Parque Fundidora, otra, estaríamos rompiendo con este principio de homologar y dar orden. Entonces, bueno, ese es un ejemplo muy sencillo de cómo hay veces, en un afán de mejorar, pues vamos contra el orden, ¿no? Bueno, lineamientos de zonificación en general. Primero, generar áreas específicas para equipamientos de carácter regional. Los equipamientos de carácter local, eso los pueden desarrollar perfectamente los promotores inmobiliarios. Pero, por ejemplo, un hospital, una universidad, incluso las preparatorias, un centro comercial regional, una estación intermodal de transporte, una estación de auxilios, bomberos, 911, todos esos tienen que tener una prioridad dentro de la planeación. Entonces, estas son las que estamos designando de manera específica. Buscando también promover la densificación, pero no de manera arbitraria. Es decir, ha habido muchos movimientos últimamente por parte del sector privado en el sentido de que hay que densificar, y pensamos que en general la idea puede ser buena siempre que tengamos la infraestructura adecuada enfrente. Entonces, en los corredores y en los nodos, es decir, los corredores urbanos con mejor densidad, con mejor vialidad, perdón, es donde llevaríamos esta densificación, lo que le llaman en Estados Unidos los Transit Oriented Developments. Buscando también el desarrollo de zonas con usos mixtos en corredores urbanos, ¿no? Un poquito como estas imágenes que ya son, y con una jerarquización de áreas verdes divididas en peatonales, paisajísticas y deportivas. Y bueno, quizás la otra parte del proceso del que hemos hablado poco es la gestión urbana, en donde tenemos que trabajar la factibilidad financiera y jurídica, la validación a través del mercado, es decir, estamos trabajando para compradores específicos que tienen una capacidad de compra específica y tenemos que diseñar para ellos, instrumentándolo administrativamente, jurídicamente y con una fuerte actividad de promoción y difusión.
Esto con frecuencia nos ha fallado a las autoridades el llevarlo a cabo de manera eficiente. Lo relegamos, le dedicamos un 10% de nuestro tiempo y a veces un 5 o 10% de nuestro presupuesto. Ya cuando lo ves en la práctica, muchas veces la gestión urbana puede representar un 30, 40 o en algunos casos hasta el 50%. Por ejemplo, en el caso de las ciclovías en Bogotá, que son sumamente exitosas, tienen, si mal no recuerdo, 300 kilómetros de ciclovías, el 50% de la inversión fue en gestión, promoción y difusión. El 50%. Por eso funciona. Nosotros nada más hacemos las ciclovías y luego queremos que se llenen, y las ves vacías, pues claro, no las has gestionado, no las has promovido, no las has difundido. Bien, después de haber revisado estos conceptos, voy a sacar mi reloj, mi celular, porque no sé qué tan lento voy. Quisiera hablar de algunos proyectos puntuales. Dos de estos no los conocen, el tercero es muy conocido, es el Paseo Santa Lucía, que lo vamos a poner como un ejemplo también para ver algunos de los problemas que se enfrentan, ¿no? El primero son los centros de desarrollo urbano integral. Actualmente estamos trabajando en 5 de ellos. Este es un concepto que no es nuestro, tiene muchos años. De hecho, por ahí el plan estratégico que hizo Marcelo Benítez en los años 93-94 ya traía esto. En la administración del gobernador Canales se trabajó también en la idea de desarrollar este tipo de cosas, se le llamaba la villatización, por cierto. Y ahora, bueno, se está trabajando en este proyecto, quizás con una diferencia fundamental, que ahorita tenemos gran urgencia. Y ahorita vamos a ver por qué. En aquellos tiempos eran proyectos un poquito utópicos a futuro, de generar polos urbanos integrales en la periferia de la ciudad. Hoy día la ciudad nos lo está exigiendo a una gran velocidad. Vamos a estudiar particularmente el proyecto de Suazo, que es el que tenemos más avanzado. El proyecto de Suazo es un polígono de más o menos 3.500 hectáreas. 3.700 hectáreas, de las cuales 950 ya se encuentran en proceso de urbanización. Estas son parcelas industriales. Para los que no lo conozcan, por aquí tenemos el aeropuerto del norte, aquí estaría el autódromo, esta es la carretera Libre a Laredo, esta es la carretera Suazo, aquí está la Cueva de los Tigres para los tigrillos. Y aquí hay un desarrollo que se llama Real de Palmas. Ahí donde lo ven así muy inocente son 17.000 viviendas que ya están construidas y muchas de ellas habitadas, básicamente vivienda de interés social. Esto tiene la misma población que Linares. Aquí tenemos Puerta del Norte, un desarrollo que era campestre, pues se está transformando ya en vivienda más de tipo medio residencial. Este es Portal del Norte, bueno, no me acuerdo, uno es Portal del Norte y el otro no recuerdo cómo se llama. Aquí vienen otros desarrollos, aquí tienen ya. Aquí vamos a tener en muy pocos años entre 450 y 600.000 personas. Entonces, bueno, lo primero que pensamos es que tenemos que tener un sistema de movilidad sustentable. Y por cierto, no estoy exagerando en lo absoluto, el alcalde de Suazo, que es con quien estamos trabajando, ha negado permisos para 120.000 viviendas. 120.000 viviendas ya en Suazo. ¿El desarrollo que se hizo sí es sustentable? No, ¿qué va? Está en la calle. Está en la calle, así es. Por cierto, mira que está Dan. Yo soy suacionado. Por dueño. No, hombre. Es una ofensa, Pues mira, es lo que la ley. Yo no necesito micrófono, pero para la grabación. Es lo que la ley le permite a los desarrolladores. Tampoco no hay que satanizarlos. Finalmente los desarrolladores hacen lo que la ley le permite. Tenemos que cambiar la ley, en eso estamos. ¿Qué sucedió? ¿Cuál es el origen de esto? El artículo 115 exigió a los estados descentralizar las atribuciones de desarrollo urbano a los municipios. Antes el estado de alguna manera controlaba y tenía una visión más plural del desarrollo urbano con gente, digamos, más formada. En los municipios, imagínate, el municipio de Suazo dio el permiso a ese desarrollo, no tiene ni patrulla de policía, creo que tiene una, o sea, le falta capacidad técnica, ¿no?
De manera que bueno, precisamente el alcalde ahora se ha juntado con la agencia y nos ha pedido que le apoyemos, ¿no? ¿Por qué no antes? Bueno, pues porque lo recibió este asunto hace 1 año y medio, ¿no? Entonces, bueno, el detalle es que nuestro plan metropolitano actual tampoco propone nada. Esto nos cayó un poco de sorpresa, ¿no? También ha sido un poco fruto del crecimiento tan importante que ha tenido la vivienda en estos últimos años. El caso es que esta zona está bien problemada. Y no, como vemos en el plan actual, no hay vialidad. Todo llega hasta aquí, porque hasta aquí se veía la ciudad entonces, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poquillo la propuesta en la que estamos trabajando. Como les digo, este proyecto ya está bastante avanzado, ya se ha platicado incluso con los propietarios de la tierra. La idea es establecer este polígono que va a brincar un poquito para acá arriba, ¿verdad? Para fines de este análisis lo estamos haciendo hasta ahí. Y lo primero es que tenemos una carretera que ya está negociada con la SCT, que es un poquito lo que es el libramiento nororiente, que va a atravesar por aquí, va a unir el aeropuerto Mariano Escobedo con una central de logística que se está trabajando. Esta carretera es la tradicional, pero topa en el libramiento oriente tradicional, topa en el aeropuerto, entonces nos lo llevamos por acá arriba. Un derecho de vía como de 100 metros y bueno, estamos trabajando en ello. Pero esto ya muy importante, esta es la estación Sendero del metro. Aquí vamos a tener un sistema BRT de movilidad sustentable con autobuses articulados al estilo un poquito de Bogotá o de Curitiba o de muchas otras ciudades de América del Sur, ¿sí? Juan Ignacio, nos da la impresión de que esto fue sorpresivo, que las miles de casas esas se hicieron, se las sacaron de la manga. No existe una supervisión suficiente de parte del gobierno en el destino de los terrenos que querían interés los inversores inmobiliarios. Sí, como mencionábamos, Eduardo, las atribuciones en materia de desarrollo urbano a partir de 1997 por la Constitución se transfirieron a los municipios. El gobierno del estado no tiene ni atribuciones ni poder alguno de sanción sobre los municipios. El único que tiene poder de sanción es el Congreso. ¿Perdón? Abusado porque vas a tocar, sigue manejando mal. No puede tener el gobierno del estado esta posición de advertencia. Sí, la posición de advertencia se ha tenido ya desde hace bastantes años, varios años. Hay que decir que este movimiento... Estoy aquí poniendo un examen. Estoy inquieto igual que tú. Así es. Pero me extraña que este rectángulo que señalas de miles de casas se lo sacaron de la manga. ¿Qué pasa? Ah, no, bueno, y como ese hay otros 15, ¿no? No, sí. Estoy señalando uno en el que se está trabajando, pero hay otros 15. La prioridad gubernamental actualmente está de establecer acciones para revertir esto, dentro del respeto a las atribuciones municipales, del respeto a la Constitución. Digo, a lo mejor te puede sonar un discurso hueco, pero la verdad es que cuando estás en el gobierno tienes que trabajar dentro de la ley. Y entonces tienes que trabajar dentro de la ley te impone esas limitaciones, bueno, hay que trabajar dentro de ellas, ¿no? En todo caso, se establece esta vía de movilidad sustentable, que va a tener aproximadamente 2 o 3 estaciones, todavía estamos viendo cuántas, pero posiblemente 3 estaciones en el camino, entrará aquí, y ahorita tendremos aquí además un sistema de vialidad con flujo continuo a través de pares viales, 3 pares viales que continuarán las vialidades que ya teníamos trazadas en el plan metropolitano. Y estos ya son un poquito más de innovaciones. Estamos generando todo un sistema de andadores peatonales y para bicicletas que luego se continúan como una red, aprovechando los escurrimientos pluviales existentes. Esta es la vialidad característica para los autobuses. Es una vialidad donde el autobús es el rey. Los vehículos van a muy baja velocidad en esta vialidad solamente. Los vehículos son para baja velocidad. Los autobuses tienen 2 carriles por sentido exclusivos para el transporte público. La idea es que la gente se pueda transportar en transporte público de manera tanto o más eficiente que en auto. El día en que la gente se mueve en auto a la misma velocidad que en autobús, perdón, a la misma velocidad que en auto, va a cambiar al autobús.
Ahorita, más o menos, el viaje promedio en Monterrey en autos como de 30 minutos y en autobuses como de 70 minutos. Entonces, por eso la gente se está brincando del autobús al auto tan pronto puede, ¿no? Bueno, entonces este es un principio fundamental. Todo esto, por cierto, está dentro del plan de vialidad y transporte que hace el Consejo para el Transporte. O sea, nosotros lo único que estamos haciendo es aplicar los principios que ellos han analizado y propuesto. Y las vialidades principales, estamos analizando esta sección, pero quizás lo más importante es que probablemente sean mucho más angostas que esto, pero lo más importante es que tenemos una vialidad principal en un sentido y una vialidad principal en otro sentido, separados por un camellón de infraestructura, de servicios de aproximadamente 80 metros. Para darnos una idea, funcionaría un poquito como el par vial que hay entre Zaragoza y Suazo en la macroplaza, ¿verdad? Pero probablemente van a ser 4 carriles, 2 y 2, bueno, 4 carriles con un separador en las intersecciones para facilitar el cruce peatonal. En tema de manejo de aguas pluviales, bueno, esta zona es sumamente plana, lo cual la hace sumamente peligrosa. El agua circula muy lentamente y por lo mismo necesitamos trabajar de manera específica el tema pluvial. Por cierto, que ya los desarrollos que están ya nos mandaron a volar, porque como vemos, por ejemplo, este es el desarrollo de Real de Palmas, pues ya rompió todas estas cañadas, ¿no? Y esta otra también. Afortunadamente en este caso son cañadas cortas. Hay otras zonas donde las cañadas son muy largas y muy peligrosas. Estas creo que las vamos a poder resolver con relativa facilidad. Entonces, bueno, ya tenemos el análisis hidrológico y para esto vamos a establecer una serie de estructuras de manejo de aguas pluviales tipo rompepicos que, bueno, ya se han venido haciendo cada vez más comunes a raíz de la gran cortina rompepicos. Hay bastantes pequeñas, tanto en Monterrey como en San Pedro, y que actúan bastante bien, produciendo este efecto de retardamiento. Entonces, el manejo de aguas pluviales estarían en estos puntos. A priori, estamos todavía negociando con los propietarios de la tierra, pero la idea es que estén en estos puntos y que se tenga la tierra destinada para ello, ¿no? Y estarían integrados a estas vías para bicicletas y peatonales que se cierran haciendo red y que permitirán a la gente desplazarse también de manera peatonal o en bicicleta. Las estructuras de retención están diseñadas de manera, bueno, este es solamente un bosquejo, ¿no? Para que tengamos una zona de inundación permanente y zonas de inundación eventual para los efectos rompepicos, donde se pueden utilizar para canchas deportivas, tal y como se utiliza en los Estados Unidos. Bien, y luego la parte del equipamiento. Aquí, bueno, tenemos un análisis muy completo, que no me voy a detener, del equipamiento requerido para una ciudad. La idea es precisamente que el equipamiento regional lo instalemos en varios nodos a lo largo de esta estructura, ¿no? Dando a estos corredores uso mixto y con mayor densidad, también para propiciar que la gente utilice los equipamientos de manera peatonal. Estos son principios pues ya muy comunes del nuevo urbanismo, ¿no? Entonces, bueno, y esto nos generará una serie de nodos regionales donde tendremos los principales equipamientos. Por ejemplo, aquí va a estar la intermodal de transporte, es probable que aquí tengamos una universidad, tendremos un par de centros comerciales, hay 2 o 3 preparatorias, hay un hospital regional, etc. La idea es que dentro del proyecto financiero que se está planteando para todo esto, todas esas tierras, incluyendo las vialidades, incluyendo las zonas de afectación, incluyendo de los arroyos, incluyendo las zonas de manejo de aguas pluviales e incluyendo los equipamientos regionales, queden ya reservados en un fideicomiso público-privado para uso exclusivo de equipamientos públicos. El modelo sale, no cuesta más, a los promotores inmobiliarios esto les va a costar más o menos lo mismo que si lo hubieran hecho ellos solos. ¿Por qué? Porque hay economías de escala, porque hay economías de gestión y porque también hay el apoyo del municipio y del estado para que esto salga, y de otros organismos, agua de drenaje y la CFE. Y bien, bueno, más o menos esto ya serían las zonas de equipamientos. Esto nos da más o menos una visión completa
de lo que sería este proyecto. Ciertamente voy un poco rápido, tendremos oportunidad de platicar de esto con detalle más adelante. Pero podemos ver, esto es un proyecto típico de lo que se está trabajando en la periferia. Son proyectos muy urgentes, muy urgentes. Existe una presión increíble por parte del mercado de vivienda para desarrollar predios a más o menos 10 a 15 kilómetros del borde de la ciudad, un fenómeno que no se había dado, pues a mi conocimiento, nunca en la historia. Se había dado siempre un crecimiento de tipo mancha de aceite. Lo que estamos teniendo ahorita es un crecimiento que se le ha denominado archipielización, como si fuera un archipiélago con islitas. No es exclusivo de Monterrey, lo vemos en Guadalajara, lo vemos en la Ciudad de México, lo vemos en Puebla, etc. El que sea una cuestión que compartamos con otras ciudades no nos quita el problema de que es una situación muy seria, que se está poniendo en riesgo la competitividad de Monterrey y la calidad de vida de los ciudadanos. Imagínense que una persona que vive por aquí se corta un dedo y tiene que venir hasta San Nicolás, más o menos a 15 o 16 kilómetros, pagando un taxi que le va a costar 50 o 60 pesos, y es una persona de muy bajos ingresos. Esto es realmente una situación sumamente urgente. Y bueno, estamos trabajando con mucha intensidad en estos proyectos. Esperemos que pronto los podamos ver a la luz pública. Bien, cambiando de tema, algo más ameno, menos dramático, el proyecto de integración urbanística. Este es interesante también, es muy conocido, y bueno, pues aquí están personas que han participado en él, entre ellos pues Bernardo, Enrique Avaroa, el equipo mismo de la agencia que está aquí con nosotros. Pero yo quisiera hablar de este proyecto más que nada desde un punto de vista de gestión urbana. La integración urbanística, primero que nada, creo que es un gran orgullo para Monterrey, porque es un proyecto que lleva 25 años cocinándose. Y nace desde el que se plantea la macroplaza, luego cuando se inicia con el Parque Fundidora, luego cuando se establece el barrio antiguo, luego cuando se hace la primera etapa del Parque Fundidora, del Paseo Santa Lucía, luego cuando se adquieren los terrenos de Peñoles, y finalmente ahora se culmina con este paseo, pero el proyecto no está concluido. El proyecto tiene etapas subsecuentes, primero de conservación, de redensificación de toda esta zona, y en un proyecto o en una etapa que pensamos que debe ser para los próximos 6 o 7 años, u 8 o 10 años, no sé, el establecer todo un polígono de redensificación bajo algún modelo de usos mixtos que promueva la vivienda y el desarrollo de zonas para desarrollo tecnológico. Un poquito en el modelo, si lo conocen, del 22 en Barcelona. Y bueno, lo que se ha hecho en estos últimos años es la unión de la macroplaza con el Museo de Historia, enseguida la continuación y ensanchamiento del Paseo Santa Lucía, con todo su carácter decorativo, el establecimiento de lo que se llama el Parque Fundidora 2 en Peñoles. Bueno, esto nos da ya una continuidad ahora de que nos genera entre Parque Fundidora, algunos equipamientos que tenemos en el Parque Lineal, Fundidora 2, Santa Lucía, etcétera, un continuo de 2.5 kilómetros más la macroplaza, que es creo que 1.2 kilómetros adicionales. Tenemos 7 museos en la zona, tenemos creo que 46 restaurantes, tenemos un club de golf, podemos ir caminando desde Santa Lucía a jugar golf. No sé si lo hayan visto, pero hay un club de golf ahí en el río, parte del proyecto del Parque Lineal que no vamos a poder platicar hoy, pero bueno, tenemos grandes áreas de oportunidad, la cosa es aprovecharlas, ¿no? Y ahí es donde viene el tema de la gestión urbana, ¿no? Como decía, bueno, ¿qué hemos hecho para que esto se consolide? Bueno, la obra pública es muy vistosa, es muy conocida, es un trabajo también de mucha gente, donde participó desde RTKL, participó gente del área de proyectos de la Secretaría de Obras Públicas,
participó Enrique, que aquí nos acompaña, en el paisajismo, participó la agencia en la definición de muchos criterios y normas, pero finalmente la obra pública ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ella? Para que esta obra pública no se nos, primero que le sirva a la comunidad y no se nos vaya. Entonces, algunas de las cosas en las que se ha trabajado es un plan maestro de desarrollo urbano. Este plan maestro ya existe, se pasó incluso por Cabildo para toda la zona circundante. Desgraciadamente, por estos problemas de atribuciones entre Estado y municipio, no se ha implementado todavía. Actualmente se está trabajando en ello, en que el municipio le dé un carácter ya de ley al plan de desarrollo urbano de la zona circundante de Santa Lucía. También tenemos la ley de imagen urbana, de la que ya hemos platicado, que pronto estará en el Congreso, y de las cuales en algún momento, si ustedes gustan, les podremos platicar, porque es un tema muy interesante. Y con ella vamos a proteger inmuebles históricos y vamos a dar lineamientos de imagen, publicidad, forestación y mobiliario para la zona. Adicionalmente, dentro de este proceso de gestión se ha hecho una declaratoria como zona protegida, estableciendo una junta de protección, un patronato pro defensa y un comité técnico de protección. Este patronato pro defensa pensamos que es un tema que nos va a ayudar mucho. Está presidido por el licenciado Marcelo Zambrano, que es un empresario activo y hay veces hasta difícil de frenarlo, con gentes conocedoras de la obra y del tema, que han establecido un programa de trabajo precisamente para que los objetivos del Paseo Santa Lucía se logren y que no se quede ahí esta obra, sino que siga gestionándose. El rol de la agencia es ayudarle a apoyar este patronato con nuestro recurso humano, arrastrando el lápiz, agendando juntas, estableciendo reuniones, apoyándolo jurídicamente para que el proyecto de Santa Lucía siga continuando. Y bueno, todavía nos queda, promoción y difusión creo que ha tenido bastante, pero todavía nos queda el gran compromiso de establecer la gestión del proyecto inmobiliario que le va a dar un remate a este asunto de Santa Lucía. Estoy seguro que se va a lograr, no sé en cuántos años, pero pensamos que tiene grandes ingredientes para que se logre y va a ser, creo, un gran orgullo. Nosotros nos toca recibir gente de diferentes partes del mundo y realmente lo que más le sorprende a la gente de Santa Lucía no es Santa Lucía mismo, sino que es un proyecto que se ha dado de manera continua durante 25 años. Creo que eso es lo que nos debe enorgullecer más como región Montaños, ¿no? Bueno, se hizo la declaratoria del polígono y bueno, este es el área estratégica. El área estratégica, la prioridad 1, y luego el área estratégica de trabajo. Sería todo esto, aunque en realidad estamos reservando o hablando de aproximadamente 100 manzanas a las que se les va a dar mayor importancia para un desarrollo de aproximadamente 10 a 12 años. Según los análisis inmobiliarios o de mercado, suena razonable. Bien, rápidamente un último proyecto para darle tiempo a la discusión, sus preguntas. Es el proyecto de regeneración del centro de San Nicolás. Este es un proyecto si bien desconocido, pero que pensamos que es muy bonito. Lo estamos haciendo en colaboración o a petición del municipio de San Nicolás. Y la idea es la siguiente: aquí tenemos el centro de San Nicolás, una zona que, como todos los centros de los municipios, está quedándose ya muy olvidada, muy rezagada, y que tiene todos los problemas típicos: abandono, las casas se transforman en talleres, se transforman en salas de masaje, se transforman en usos diversos, no necesariamente los óptimos para el centro de la ciudad. Y bueno, el alcalde quiere realizar aquí un proyecto para renovar. Evidentemente el tema, en esto veremos nuevamente al hablar de la gestión, es los alcaldes están 3 años. Entonces, de aquí es bien importante en todos estos proyectos involucrar a comités ciudadanos, involucrar patronatos, involucrar incluso la participación estatal para que esto se pueda llevar a cabo, porque son proyectos complicados para realizarse en tanto tiempo. Los usos del suelo, pues vemos que ya esta zona central se ha venido transformando a usos de vivienda, de comercio, pero es comercio de poca densidad y de poca productividad, digamos, ¿no? La vivienda se ha quedado rezagada un poquito en el interior.
Este es el análisis de movilidad. Afortunadamente esto funciona como un par vial, de manera que la vialidad no es tan complicada y tiene, bueno, algunos entrecruces. Uno de ellos sí es muy importante desde el punto de vista del transporte público. Y bueno, en términos así conceptuales muy sencillos, la idea es establecer una unión de plazas entre dos plazas ya existentes, derribando una serie de componentes en el centro, estableciendo un primer perímetro de vivienda de densidad alta, al menos alta para nuestros estándares, con usos mixtos, vivienda, comercio y algo de equipamiento escolar, una plaza muy grande y luego un siguiente perímetro de vivienda de densidad media que sirva como buffer. Esto siguiendo pues, los principios que digamos ahorita se han estado explotando del problema del Transit Oriented Development. Esto tiene la ventaja también de encontrarse una distancia razonable del metro, más o menos 700 metros. Es un poco lejos para el metro, pero con un transporte local pues puede ser bastante. ¿Qué buscamos? Pues hacer una oferta de estacionamientos adecuada, áreas verdes, espacios públicos, vinculación de los espacios contiguos a la plaza, homologación del mobiliario urbano, procurar la accesibilidad total. Esto es algo que ya se está poniendo dentro de la normatividad de desarrollo urbano. Todas las banquetas y todas las calles deberán de ser aptas para personas con discapacidad. Y bueno, se está aplicando ya en este proyecto. Y la regulación del plano normal. Como les decía, es unir la Plaza Bernardo Reyes con la Plaza Benito Juárez. Evidentemente esto implica todo un proceso de gestión del suelo con los propietarios. Se complica más en este caso porque son muchos pequeños propietarios. En una cosa como en el caso de Suazua son 20 grandes propietarios y son muchos pequeños. Eso es una de las grandes complicaciones de este tipo de proyectos, que hay que involucrar, establecer la figura de fideicomiso con mucha gente y algunos de los cuales no entienden, ¿no? Vamos bien, vamos bien. Bueno, un poquito el entorno, es un entorno pues realmente con edificios que datan en su gran mayoría de los años 40 o 50, muy sencillas estructuralmente. Hay por ahí una cantina en una esquina que es muy famosa, no sé por qué. Y bueno, un par de edificios municipales. Y bueno, la idea es tener desde un espacio familiar y hasta un espacio cívico en la zona municipal, con un proyecto que tenga en planta alta una zona arborizada con algo de efectos de agua. El proyecto, los límites del proyecto no son estos. El proyecto va hasta la acera opuesta en materia de tratamiento de suelos, en materia de darle prioridad al peatón. Los autos aquí, por ejemplo, en cada esquina el auto va a tener que bajar la velocidad porque va a haber un camello peatonal, por ejemplo. La idea es calmar el tránsito y tener tránsito no mayor a 30 kilómetros por hora en este zona. De manera que el proyecto se integra hasta acá y bueno, acá los desarrolladores inmobiliarios asociados con los propietarios de la tierra tendrán solamente una normatividad en materia de altura y de imagen urbana. En la parte de abajo un estacionamiento, todavía estamos discutiendo la ubicación y tamaño. Y bueno, algunos de los elementos: hay una plaza fuente, un lago, hay un kiosco, un jardín de esculturas, etcétera. La idea es establecer un espacio donde podamos tener en planta baja restaurantes, algo de tiendas, cafetines, etcétera, abiertos hacia la plaza, y que la plaza sirva de un espacio de interconexión, un espacio público donde la gente de diferentes niveles sociales pues pueda reunirse, ¿no? Dirán que se parece hasta cierto punto al proyecto de la macroplaza, en cierta forma lo es, con la diferencia fundamental de los usos perimetrales, que son básicamente habitacionales y de comunicación. Y bueno, pues algunos renders que se han hecho. Esos árboles se ven enormes, yo se los platico ahí a los muchachos, se van a tardar como unos 200 años en ver. Pero bueno, se ven padres, ¿no? No sé si están aquí los renderistas. Se ven muy bonitos, nada más que se parecen los jardines de Luxemburgo. Bueno, y yo espero no haberlos aburrido y haberme tomado demasiado tiempo, y con esto estaré concluyendo la presentación. Muchas gracias.
que ahora sería momento para que Oscar viniera a que establezcamos un diálogo sobre estos temas. Buenas noches a todos y gracias por esta oportunidad de platicar aquí públicamente con Juan sobre estos asuntos y terminología que usted no lo crea, y aunque nos separe unos cuantos años, ha sido un cambio casi radical en el lenguaje urbano y en términos que usa Juan, con los términos que por muchos años se siguieron en las cuestiones urbanas. Pero debo de felicitar antes que nada aquí a Juan y a todo el equipo de trabajo, sobre todo por ese espíritu que con toda emoción lo dice Juan, de la gestión urbana. Es uno de los problemas más difíciles para cualquier secretaría o cualquier departamento, como le llamen, de desarrollo urbano. La parte de la gestión, que significa el interés de la comunidad con respecto a la legislación o la normativa o a la autoridad que norma cualquier tipo de proyecto o cualquier tipo de reglamentación para el desarrollo urbano. Pues una vez felicitándote, Juan, de su término, traigo aquí una serie de cuestionamientos. Quisiera irme un poquito a la parte más amplia o gruesa del término que ha repetido muchas veces, incluso la misma academia ha repetido el término de sustentabilidad. Y debo decir, sin querer ser aguafiestas, que el término sustentabilidad no significa otra cosa más que sostener. Y un edificio se tiene que sostener con una cimentación, con unas columnas, con unas vigas y con una losa, etcétera, como deba de ser, pero debe de sostenerse. Y para sostenerse, pues tiene que ser calculado para ese fin. Igual que cuando fue novedad el funcionalismo, pues que los edificios debían ser funcionales, pues era tan lógico y tan fuera de sentido como lo es hoy la sustentabilidad, que es algo que le pertenece intrínsecamente a un proyecto arquitectónico. Un proyecto que no se sostiene o que no es funcional, pues simplemente no debería de existir. Y obviamente viene el racionalismo, que es obviamente el espíritu también de una época de la arquitectura ya de los años veintitantos, pero que finalmente no viene a decir otra más que una novedad, una palabra novedosa en aquel tiempo y que implica todo un movimiento arquitectónico, pero que al final de cuentas lo que importaba son las obligaciones que debe tener un arquitecto para desarrollar cualquier tipo de obra arquitectónica o de desarrollo urbano o cualquier premetro o metro o cualquier sistema vial o de transporte en una ciudad, pues simplemente debe ser sustentable. Sí, pues déjame comentarte un poquito ese concepto para que sea diálogo, ¿no? Nosotros vemos el tema de la sustentabilidad efectivamente como que se pueda sostener, que se pueda financiar, que se pueda vender, pero no nada más que se pueda sostener, sino estamos hablando de una sustentabilidad en el tiempo. Es decir, el concepto de sustentabilidad es no gastarnos hoy los recursos que le van a faltar a nuestros hijos o a nuestros nietos. Entonces es sostenerse en el tiempo y tiene que ver con un uso de los recursos racional que permita el uso racional de la ciudad en el largo plazo. Ese es quizás un poquito el tema distinto. Entiendo perfectamente que es el espíritu de todos los que llegamos a un puesto público para querer desarrollar con la mejor aspiración y sueño posible un proyecto. Pero ni el metro, ni el premetro, ni la ciudad en sí no es sustentable y cada vez es menos sostenible. Ahí voy, Eduardo, ahorita te doy la palabra. En este sentido, no hemos sabido cómo parar el crecimiento de los automóviles en la ciudad. Los dineros de las arcas del Estado, de los municipios y de la Federación se van hacia las vialidades. Los pocos espacios que tenemos o no tenemos, como el río Santa Catarina, se invaden permanentemente. Tú hablaste de la rompepicos, que la rompepicos era un mal necesario, es algo que no debiera ser, pero que tuvo que ser, porque si no se hace, se destruye la ciudad. Pero hoy en día siguen invadiendo el río Santa Catarina en condiciones que le reducen el área hidráulica, de tal suerte que lo ponen en peligro nuevamente.
Y entonces aquel Villarrompepicos, que era para sostener a la ciudad, el desarrollo, el crecimiento, las vialidades, las avenidas han venido a restarle capacidad hidráulica al río, de tal suerte que le quitan la sustentabilidad que debe tener el río, para que el río no dañe al ser humano. Igualmente que las avenidas, como aparecen algunos dibujos que tú señalas aquí de buen espíritu, de muchos carriles, pues son de muchos carriles porque hay muchos autos, estoy de acuerdo contigo, nada más que a costa de los peatones. O sea, no hay peatón que pueda cruzar esas avenidas porque se muere en el camino. Además, siendo de 2 vías, pues si no se muere en la primera, se muere en la segunda. Porque la vialidad viene del lado izquierdo y luego va por el lado derecho y quizás se muere. Y para ese efecto hay anunciadores furtivos con una capacidad brutal de regalo y hacen pasos a desnivel regalados para poner anuncios en donde los peatones no pueden subir 6 metros de altura para cruzar una vía, y entonces se viene un problema mayor. Ni los niños, ni las embarazadas, ni los viejecitos, como tú me comprenderás, en fin, toda la gente aquella que no es un atleta no puede subir un paso peatonal, de tal suerte que es la deshumanización de la propia ciudad. Y te quiero comentar estas cosas muy generales porque creo que es donde estriba el problema fundamental más que en el detalle. La ciudad crece y se le da una solución urbana a aquel polígono que está en el norte, porque viene desde muy atrás la problemática, y no quiero decir solamente que estén equivocados, sino que la normativa, la ley o lo que vayan a sacar para beneficiar a aquellos viene a colación como respuesta de algo que viene anteriormente equivocado. O sea, el Infonavit cuando inició hacía terrenos de 140 metros cuadrados para habitaciones de 150 metros cuadrados como vivienda de interés social. Cuando se les escaseó los recursos dijo a la mitad. Entonces, en lugar de hacer 100,000 créditos vamos a hacer 200,000 créditos, pero en lugar de ser de 200,000 pesos vamos a hacer de 100. Y luego, en lugar de hacerlos de 100, los hacemos de 50 y multiplicamos el número. O sea, cada vez han reducido el número de metros y el número de pesos de tal manera que hacen que estos desarrolladores de tontos no tienen un pelo, porque ninguno hay pobre, todas las viviendas se van a la periferia, que es donde la tierra es barata, o simplemente es una tierra ejidal que se la compra un campesino en 2 pesos y la venden en 1,000 pesos. Y ese es el negocio de la periferia. Y esta situación hace que nuestra ciudad cada vez demande más automóviles, porque aquel señor que compró la casa barata en 400,000 pesos, no sé cuánto, allá lejos, necesita un automóvil para el señor para ir a su trabajo, otro para la señora para ir a otro trabajo, otros transportes para los niños, llevarlos a las escuelas, y así sucesivamente. En lugar de ser barata la casa, es carísima. En lugar de vivir en el centro de la ciudad donde está todo equipado, viven a 80 kilómetros de la ciudad, aunque sea Suazua, y que originan un problema económico, obviamente, al centro medular, que es la familia. Entonces, aquellos, lejos de tener posesión de una vivienda, se desposeen, familiarmente se desintegran, corre cada quien para su rumbo, ganan una cantidad de riesgos enorme cada quien por el camino que recorre, el gasto del transporte es enorme, y obviamente contra una vivienda que ya lo decía Dan, muy deprimente, muy depresiva, una vivienda que no tiene jardines, no tiene parques, no tiene área para los niños. En fin, hay situaciones que de fondo vienen de muy atrás y que realmente para la autoridad es muy difícil tomar decisiones concretas como autoritarismo en esto. Y de hecho, la cuestión de los áreas verdes en nuestras ciudades es verdaderamente lamentable. Mientras en las ciudades hay una norma internacional que deberían de tener entre 15 y 17 metros cuadrados de área verde para una ciudad, Monterrey vergonzosamente no llega al 2% de área verde en la ciudad, con todo el parque fundidora y con todo el Ojo de Santa Lucía y con todo lo que quieran ponerle encima, no tiene más que eso. Y esto es muy lamentable porque esto va directamente, incide sobre la calidad de vida. Una ciudad llena de pasos a niveles peatonales, llena de avenidas que no las puede cruzar el peatón, o una ciudad que no tiene los parques necesarios para la vida
la calidad de vida que requiere todo ciudadano, no necesariamente en la Colonia del Valle, en cualquier ciudad hay niños y los niños requieren jugar, y estos escasean en todas partes, en todos lados. Es lo primero que acaba. Me acuerdo anteriormente las cacerolazos en la Secretaría, tú estuviste, donde venían las señoras llorando porque el alcalde había vendido el parque que a ellos les tocaba, y el territorio que se daba como el 15% al municipio, el municipio lo afectaba y lo vendía para un desarrollador. Hoy en día está obligado al desarrollador a hacer los parques, pero no le quita el dedo a irse cada vez más lejos y más lejos y más lejos de la zona metropolitana, en donde nuestra ciudad, también penosamente, tiene una densidad. Si lo parten 55,000 hectáreas desarrolladas entre 3.9 millones de habitantes, te da más o menos 14, 15 habitantes por hectárea en la zona desarrollada. Esto significa que realmente es bien bajo el nivel o la densidad de vida en una ciudad como la nuestra, que crece horizontalmente a costa, obviamente, de las instalaciones de agua, de drenaje, de luz eléctrica, de telefonía, de todos los servicios y calles y pavimentos y avenidas y cuánta cosa para que pueda llegar de origen a su destino. Déjame nomás dialogar tantito. Ciertamente el tema de la vivienda es un tema. Ok, ahorita nada más. A ver, nada más contesto esto, ¿no? O respondo. Más yo quería decir que desde que yo estudié en la escuela, me enseñaron que arquitectura y que desarrollo urbano es todo aquello que propicie y motive al desarrollo personal integral. El desarrollo integral de la persona. Los demás calificativos pues se puede seguir usando, pero no más confundido. En relación al desarrollo sustentable. A todo. Pues sí, definitivamente. Desde la casita más chiquita hasta el desarrollo de toda una ciudad. Aquí el tema. Desarrollo integral de la persona. De la persona. El tema precisamente de la vivienda es algo que se puede interpretar de dos formas. Una, la que tú mencionas, Oscar, pero la otra tú puedes decir que antes de este boom, de este auge de la vivienda, se hacían en México como 700,000 viviendas, pero de esas 700,000 solamente 150 o 200,000 tenían agua. O sea, no olvidemos eso, no tenían ni agua, no tenían drenaje, electricidad sí, pero entonces ha habido un progreso en cierto sentido en cuanto a que tienen los servicios, y no debemos tampoco ser tan radicales. Ahora, ¿qué ha pasado? Que estas viviendas se están haciendo sin hacer ciudad. Y ese es precisamente el tema que tenemos que enfrentar. Hacer ciudad precisamente para que el ser humano se pueda desarrollar de manera íntegra y que pueda ir caminando al súper, que pueda ir caminando a la escuela, que puedan ir los papás con los niños. Bueno, el reto que difícilmente estamos buscando enfrentar es ese, de hacer pedazos de ciudad en donde se están haciendo casas de manera aislada, ¿verdad? Entonces, digo, vamos en el mismo sentido. Yo sí no creo que haya que condenar el éxito de la política de vivienda. Creo que la política de vivienda le ha dado una casa con agua, con drenaje, con luz, con solidez a gente que antes no se la daba, pero de muy mala calidad urbanística. Entonces la chamba nuestra es mejorar esa calidad urbanística. La realidad, Juan, perdóname, sigue tu, ya lo dijiste, ¿verdad? El que pidió le detenga la cabeza es por viejito, no porque quiero. Oye, la situación, vamos a darle, ¿cómo se llama? Un voto de confianza a Juan, que la vivienda no tiene problemas. Vamos a pensar que viven a todo dar y no tienen problemas allá lejos. Los que tenemos problemas somos la ciudad en otros sentidos, o sea, es tan grande la cantidad de automóviles y tan malo el transporte público y tan inaccesible, o sea, tan difícil poder ponerlo, porque crece a una velocidad mucho mayor que la capacidad del Estado y los gobiernos para poder cumplir con el requisito de servir en cuestiones de transporte.
o la persona aquella que tiene que comprar un carro chocolate para poder contaminar y chocar por todos lados y crear un conflicto para la ciudad. O sea, eso no lo podemos dejar de un lado, al margen de que esa cantidad de crecimiento horizontal, pues el costo de la infraestructura que eso requiere es un altísimo costo que, servido para una clase verdaderamente de interés social, pudiera ser mucho más útil si fuera concentrada y no dispersa. De esta fórmula, al mismo tiempo que felicito la cuestión de la gestión urbana, que es dificilísimo y por eso lo felicito, creo que la gestión urbana de hacer vivienda vertical en la zona céntrica también sería una solución donde dé mayor densidad a esta ciudad. Para comparar un tanto, quisiera mencionar que no tiene comparativa obviamente, pero para irme a los extremos, si Monterrey o la zona metropolitana tiene alrededor de unos 15 habitantes por hectárea, Singapur, quien lo conozca, tiene cerca de 800 habitantes por hectárea. Y en Singapur, cuando baja uno del avión, lo único que ve es parques y jardines y avenidas preciosas. Y no existe claro, es otro nivel económico, es otro desarrollo, y es otra ciudad, y es otro... Nada más que corrijo, son 65, eras 65, ahorita ha bajado un poquito, no 15, pero habitantes bueno, por sí, es que estoy repartiendo entre la hectárea total, no sí. entre la... en un fraccionamiento que lleva una manzana tiene 100. Sí. Está bien, es nada más para Okay. traer el mismo dato. Pero al comentar esta situación, lo único que me interesa es poder sembrar una cierta conciencia en el término sustentabilidad o sustentable, como los otros términos que se han usado mercadológicamente en la arquitectura o en cualquier otro término, y nos dejamos de un lado los problemas verdaderamente serios, como lo que tú mencionaste, el agua, el calentamiento global. Pero sin meternos en ese problema, hay algo muy serio. En la edad de Cristo, el mundo tenía alrededor de 250,000 habitantes. 250 millones de habitantes en la edad de Cristo. Es lo que se estima. Pasaron 1500 años para duplicar la población, y en el Renacimiento había 500 millones de habitantes. Obviamente números gordos. Y tuvieron que pasar ya nada más 500 años para volverse a duplicar a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con 1.000 millones de habitantes en el planeta. Y no han tenido que pasar más que 100 años para volvernos a duplicar, sextuplicar, no duplicar, a sextuplicar de 1.000 a 6.500 millones de habitantes que hasta el día de hoy existen, y que este problema se va a multiplicar hasta llegar a 10 o 20,000 millones de habitantes en el año 45 de nuestra era, de nuestro siglo. Y esto es un problema sustentable de cómo le vamos a hacer para sostenernos, cómo le vamos a hacer para sostener a tantos carros que quieren caminar en carros, cómo le vamos a sostener para darles parques, jardines, escuelas, habitaciones. Creo que el problema es mucho más gordo que solucionar bellamente una esquina. El problema nos está comiendo al ser humano y a los arquitectos, a los políticos en todos sentidos, porque nos alcanza. El nivel de las ciudades, por ejemplo en México, hoy hay más habitantes en las metrópolis que en el campo. Hace escasamente 20 años había más gente en el campo que en las metrópolis. El crecimiento y el desarrollo de las ciudades grandes va a una exponencial crecimiento, y el campo cada vez queda más desolado. Probablemente ahora que saquen algún beneficio de la energía del maíz pudiera llevarse al campo gente. Pero esto sucede no solamente en México, sucede en el mundo entero, y está tronada, quebrada las ciudades de Los Ángeles, Dallas, Houston, San Antonio, Chicago, por decir un ejemplo, como las ciudades de México, Monterrey, Guadalajara, México, etcétera, y también Bogotá, Colombia, y también está Buenos Aires, cualquier ciudad de América y de Europa y de Asia, están verdaderamente tronadas por el hecho del automóvil. Y entonces creo que no ha habido una medida del tamaño del problema para poder solucionar ese asunto. Cuando yo estuve no pude, debo confesarlo, y quise, pero no más que no pude.
y lo vuelvo a mencionar porque creo que es algo que verdaderamente nos incumbe a todos los arquitectos. El problema de sustentabilidad no es cómo vamos a vivir los próximos 3 años, sino cómo van a vivir mis hijos los 40, 50, 60 que les toca. Y yo creo que nada de lo que existe es sustentable. Esa butaca se va a hacer pedazos, entonces este espacio quizás ya no exista, el río quién sabe qué le pase, la cultura de mantenimiento es verdaderamente raquítica. Es dificilísimo que un gobierno sostenga, mantenga y dé mantenimiento a los servicios. Si no hace la obra menos, la sostiene. Y la iniciativa privada está igual o peor, tampoco sostiene sus edificios ni su patrimonio, ni sostiene nada. Esperan que los edificios se vengan y se caigan solos. Y además de que vivimos en una época efímera, en el sentido de que pues ya no vale nuestra idea, ya no vale para mañana, porque la computadora nos está dando una nueva idea, una nueva palabra, un nuevo término, y todo es cambiante. La verdad de hoy no sirve para mañana, etcétera, y de tal manera que quizás el automóvil ya no sea el vehículo para andar, como tampoco el tren sea el vehículo para correr. En fin, hay otras cosas que debiéramos estar quizá en búsqueda de esa situación, y la arquitectura también en algún punto se llamó high-tech porque es una obligación. O sea, la arquitectura tiene que ser de alta tecnología en cualquier momento que se realice, ya sea en la época griega o romana como en la actual, con la última tecnología del momento. Y creo que estas situaciones se nos olvidan del ser humano en la realización de todas esas obras, y nosotros preferimos pavimentar calles o ensanchar calles que darle cabida al peatón. Y bueno, pues son algunas preocupaciones que me vienen a la cabeza. Creo que dejo algunas olvidadas y prefiero que intervenga gente que levanta la mano. Sí, hablando de una cosa muy puntual, que es la transportación. Si mal no recuerdo, hablando de la transportación, que es algo muy puntual, si mal no recuerdo, hace 15 años o algo, fueron todos los alcaldes de la ciudad de Monterrey a visitar la ciudad de Curitiba para ver precisamente ese desarrollo, o sea, el método que se debe de proyectar en una ciudad para transformarla en sustentable, ¿verdad? Y no se ha hecho nada en ese sentido desde hace 15 años. Sí, el detalle en ese sentido, Rodrigo, es se ha avanzado poco, pero se ha avanzado. Desgraciadamente, la gente que toma decisiones y las gentes que tienen el poder político y económico andan en cargo. Entonces, si tú dices, oye, voy a invertir 1.500 millones de pesos en hacer un BTR, pero no voy a hacer ni un solo paso a desnivel, pues es políticamente difícil. Es una decisión que se tiene que tomar como comunidad. Y yo te puedo decir una cosa, recientemente estuvimos en Bogotá platicando con líderes de opinión, y a mí me dio un gran gusto y una gran sorpresa ver que los principales promotores del sistema de movilidad sustentable a base de autobuses y bicicletas y todo eso es la Cámara del Comercio. Ni siquiera la Academia de Arquitectura, la Cámara del Comercio, pues se han dado cuenta que con una ciudad que tiene mejor movilidad es una ciudad que es más competitiva y que es mejor negocio. Claro, ha faltado el concepto ciudadano, como antes existía siempre. Muy bien. El consejo de toda la ciudad que decide qué hacer, qué es prioritario y qué no es prioritario. Pero ciertamente el tema de la movilidad sustentable se ha avanzado un poco en líneas que no están en el centro de la ciudad. Hay 4 o 5 líneas ahorita de transporte que se llama Transmetro o Premetro. Bueno, Transmilenio es en Bogotá o en León. No, aquí se llama Transmetro, aquí en Monterrey. Pero hasta pronto va a haber una que vas a ver que va a haber muchas quejas porque va a quitarle espacio a los automóviles en la avenida Ruiz Cortines. La avenida Ruiz Cortines se le van a quitar 2 carriles y medio o 3 para darle prioridad al transporte público de velocidad, y va a estar muy divertida la crítica. Pero hay que hacerla. Ojalá y ustedes sean de los que nos apoyen cuando nos estén acribillando. Había otro comentario.
Pues bueno, nada más comentarte que efectivamente no te envidio, pero para nada en el cargo que estás, los aquí presentes, todo esto es sumamente difícil. Querer aplicar la ley, la norma y llevar los cosas hasta el último momento verdaderamente crea conflictos, incluso con mucha iniciativa privada y quizás ellos sean muchas veces los frenadores de la mejor planeación o la mejor propuesta de desarrollo urbano de calidad. Oye, yo sigo muy inquieto con el problema del primer cuadro de la ciudad. Tenemos un área totalmente deprimida donde se está saliendo la gente, donde se está volviendo centros de vicios y mil cosas. Siento que es un punto geográfico impresionantemente bueno para regresar a vivir. Por un lado eso, y por el otro lado la verticalidad, podríamos lograr que la gente abandone muchos automóviles, abandone muchos los transportes de horas para llegar a sus espacios de trabajo, y hay mucha gente que trabaja aquí en el centro, que tiene que viajar 1 hora y media a Escobedo o a Suazua, siendo que pudiéramos hacerlo por un lado. Por otro lado, como dices tú, metros, kilómetros de pavimentaciones, de infraestructura, irnos para arriba, ya no hay de otra, hay que buscarle por ese lado, porque yo me hago la pregunta de estos señores que se fueron a meter a Suazua, si van a poner un maldito peso para un parque o para una vialidad como lo que están planeando, que le va a costar al gobierno, no a ellos, ¿verdad? Sí, bueno, en el caso de Suazua la idea es que se pague a través de un impuesto mejor específica, pero digamos, para entrar al tema del centro, realmente el centro, el plan te permite hacer edificios en altura, no hay PUS, ni siquiera norma de estacionamientos, cosa a la que yo me opongo. Dices, bueno, ¿y por qué no se densifica más el centro? Te digo, en Santa Lucía te puedes ir caminando a jugar golf, te puedes ir caminando al mar, te puedes ir caminando a tomar un trago. Haz de cuenta, es lo más cercano, toda proporción guardada, de las ciudades europeas, pues es ahí. ¿Por qué no se está dando? Bueno, primero quiero decir que se va a dar. Ahorita ya se están cocinando no menos de unos 10 proyectos de edificios en el centro, en la zona cercana a Santa Lucía, pero no es suficiente porque van a ser edificios de valores altos por el precio de la tierra, que está sumamente alto en la zona de Santa Lucía, y el problema fundamental es un problema de gestión, es un problema de gestión del suelo. Tienes terrenitos de 300 metros, de 400 metros, y luego hay uno de 300 y luego el de al lado lo venden pero está intestado, y luego el siguiente no tiene escrituras. Digo, en 300 metros es muy difícil irte para arriba, necesitas perdido 1200, 1500 metros cuadrados para un edificito, ¿no? Para juntar 1500 metros cuadrados es muy complejo, pero sí te quiero decir que estamos ahorita estableciendo, digamos, la mecánica para un proyecto de gestión de suelo en el centro. Inversionistas sobran, hay muchísimos, mercado hay, probablemente no el 100% de la gente, pero un 15-20% sí se puede venir al centro por esas ventajas. Gente joven o gente ya sin hijos. Las familias con hijos es más complicado por razones prácticas, pero la gente más joven o ya empty nested, como dicen en Estados Unidos, sí se puede ir perfectamente al centro. No obstante, para ello se requiere que la autoridad, en este caso la agencia, promocione este proyecto de gestión. Como de hecho también en el municipio de San Pedro, que bueno que está aquí Javier, hay una gran oportunidad en el municipio de San Pedro, pero se requiere gestionar. Esa es la pregunta que le quería hacer. El centrito, específicamente las manzanas del bloque comercial, pues está relativamente fácil. Hemos estado trabajando, pero nos falta apoyo, ¿verdad? Y no se diga el cuadrante entre la avenida San Pedro, Juan Morín, San Lorenzo y Casa de Valle. Se está desbaratando. Hay casas que se están cayendo ya. Se va a morir eso, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no puedes hacer nada en él, no puedes hacer densificarlo, no puedes hacer comercio, entonces están cayendo, ya no pueden vivir ahí. Está hablando más de eso. Y va de la mano lo que dice Tito, lo que están comentando.
Y Tito se refiere no solamente a la zona aquí de Santa Lucía, que pues, sí, obviamente están aledañas ahí, pues hay algo que está, que hace sinergia, ¿verdad? Pero tú te refieres allá, por decirte, Carlos Salazar y Arteaga, por decirlo. O sea, hay un cuadro muy grande ahí, que está, así es, o sea, todo. Pero como dices tú, si batallas aquí, no sé qué habrá que hacer para que se pueda, digo, regenerar o gestionar todo el cuadro ese, digamos, hasta Venustiano Carranza, y Félix Ubón, Venustiano Carranza, Colón, todo eso. Yo siento, Javier, que es un problema de gestión, y esto me tocó platicarlo con Oscar cuando era mi jefe. Es un problema de gestión, hay que meterle el alma a la gestión. Proyectos hay muchos, ya hay planes, y arquitectos buenos hay bastantes. Yo no conozco que más que 2 o 3, pero hay buenos arquitectos para hacer esos proyectos. Lo que se necesita es el suelo, es la tierra. ¿Y quién? Pues hay que meterle lana a gestionar, y no lo vas a lograr gestionándolo con arquitectos. Necesitas abogados, contadores, financieros, gente que hay veces nosotros los arquitectos no nos gusta mucho trabajar porque son así muy duros, pero finalmente es el tipo de gente que va a sacar esa gestión urbana adelante, ¿no? Trabajando conjuntamente con urbanistas o con arquitectos para que se mantenga un cierto nivel de calidad de vida. Pero yo creo que es por ahí, hay que meterle dinero a la gestión del suelo. En cierta forma, en San Pedro estamos más atrasados con Monterrey, porque Monterrey ya la normatividad te permite hacer, en San Pedro todavía no te permite. Pero tienes una ventaja, que en San Pedro sí, la gente sí tiene escrituras. El problema en Monterrey es la tenencia. Sí, en ese sentido sí. Bueno, pero sí tiene escrituras, pero tienes unos vecinos bien simpáticos. Había un señor por ahí atrás. Volviendo sobre la ponderación de que este proyecto de 25 años es puntual, es representativo de un esfuerzo prolongado, estoy viendo de que a través de entender la planeación como proyecto estratégico, que es una estrategia de los últimos probablemente 10 o 12 años, quizá 15, es como si hubiéramos podido aterrizar o ver qué es lo que podía suceder con la planificación si fuéramos congruentes, constantes. Sin embargo, en la planeación anterior, creo que si la abandonamos totalmente, en el sentido de volver a ver a la ciudad como metrópoli, como áreas conurbadas, como planeación regional, urbano-regional, si nos olvidamos de eso, nos vamos a olvidar de estas cuestiones que decíamos que eran básicas hace un rato, que es la calidad integral de vida de la persona. Es decir, que si nos olvidamos en algún momento de que esto es mucho más complejo, pero que a la vez sigue siendo único, es decir, que sigue siendo una totalidad que tenemos que abarcarla, va a suceder que de pronto los proyectos, como es tangible, los proyectos empiezan a caer en manos pues concretamente del desarrollador, etcétera. Que es bueno, porque se ven cosas. Nada más que lo que más se van a ver son contradicciones terribles, como las que se comentaban hace un rato. ¿Por qué? Porque el que va sobre la cuestión de voy a meterle dinero a la planeación y bueno, pues voy a meterle a la adquisición del lote, voy sobre cosas muy concretas, que es un beneficio muy concreto de esa gente que está sobre el proyecto. Entonces, el gobierno no puede, por dos motivos. Primero, porque esto no puede dejar de ser una sola cosa, que somos todos. Y segundo, porque la posibilidad de establecer reglamentaciones serias, que finalmente esos abogados que son conflictivos, pero que lo van a poder llevar a cabo, es decir, que si no tenemos una gestión desde el punto de vista de la jurisprudencia o de toda la regulación urbana, institucional, no va a haber manera, excepto negociaciones por debajo del agua, excepto negociaciones sobreentendidas o no entendidas, o buenas para algunos, y por lo tanto casi todos los demás no se van a ver favorecidos. Entonces, creo que el trabajo enorme de esto es, o la tensión principal, que sin eso no se va a notar el trabajo, porque una va a estar derrocando a la otra, es que la gran
preocupación del gobierno, así como es de proteger a los que menos pueden, o a los que menos alcance tienen que estar, ese es fundamental del gobierno, igualmente tiene que estar preocupado en que esa totalidad siga siendo la misma, y entonces tiene que haber leyes tan abarcantes para estos problemas que son de ese tamaño. Porque si no, de nuevo, lo estratégico va a terminar destruyendo toda posibilidad de integración. Entonces, las dos cosas. Para que haya una regulación en la que se pueda basar todo lo demás, tiene que seguir habiendo una idea de conjunto, que tiene que haber gente preocupada en cuestiones casi ideales, pero que son las que manejan todos estos problemas. Y segundo, tiene que de ahí surjan leyes, reglamentaciones muy concretas, que exijan a todos los otros agentes urbanos, desde el gobierno hasta el último desarrollador o negociador de los proyectos, pues que se integren. Sí, qué bueno que tocaste ese punto, porque tampoco yo no quiero que se vaya a malinterpretar la posición de la agencia. Hace unos días estuvo por aquí algunas semanas Josep Acevillo, que fue durante 27 años director de Barcelona Regional, un organismo que hizo cualquier cantidad de proyectos, toda la habilitación para los Juegos Olímpicos y para el Fórum y otras cosas. Y él decía, no, ya no hagan planeación, eso ya se ha acabado, ahora hay que hacer proyecto. Bueno, te voy a decir el punto de vista personal mío y de alguna manera el punto de vista de la agencia. Durante décadas en México hemos hecho planeación y esos planes no se han llevado a cabo más que de una manera muy parcial, muy parcial, y eso ha desprestigiado la planeación de manera importante en este país, porque siempre el nivel instrumental de la planeación había quedado en el aire. Y si tú lo ves, cuando contratas a alguien para hacerte un plan, se pasa 6 meses haciéndote el diagnóstico, 3 meses haciéndote la parte normativa, y la parte instrumental te la hacen 5 días, porque ya se le acabó el presupuesto y qué sé yo. Y evidentemente, si no se instrumentan los planes, pues es un fracaso. Entonces, un poquito la ponencia o la postura que tenemos es, sí hay que hacer planes, pero no le pidas a los planes que te resuelvan todo, que los planes te den esas visiones integrales en materia vial, en materia pluvial, en materia de política de suelo, en esos temas fundamentales de la visión de ciudad, pero instrumentalos a través de proyectos ejecutivos o de planes ejecutivos. Esa es la postura que hemos impulsado. Pero que haya entre una cosa y la otra, falta esa reglamentación, es decir, que con la visión global es para poder llegar a que nunca termine de ser tan específico como para poder decir, concretamente, hay que aumentar, hay que densificar los centros o los centroides de la metrópoli. Y además especificarlo y poder reglamentar sobre eso, porque si no, alguien está preocupado, estoy escuchando que alguien sigue estando preocupado porque el terrenito y el otro terrenito, porque eso se tiene que estar haciendo sobre la marcha, porque no hay una reglamentación, o porque no hay el poder suficiente, porque no hay la ley, para que un alcalde diga sí, se tiene que hacer y se hace, porque responde a esa visión general y total integradora de todo. Entonces sí lo puede hacer, y sí tiene poder suficiente, que si no hay testamento, no importa, de todas formas el proyecto sigue adelante, ¿verdad? Sí, hay que ver que, nos estamos metiendo cosas un poco especializadas, pero en el marco constitucional mexicano, la propiedad privada es muy poderosa. Hemos estado analizando, por ejemplo, la legislación mexicana contra la legislación española, por darte un ejemplo, y bueno, en España la autoridad puede hacer lo que quiera, aquí en México no, la propiedad privada es muy poderosa. De hecho, incluso para poder implementar estrategias de reagrupamiento parcelario o de expropiación es un proceso largo y tortuoso, pero creo que hay que reforzarlo. En ese sentido estoy de acuerdo contigo, en el marco de nuestra Constitución. A ver si me permiten, un poco ligado a esto, desde la administración anterior y todas las administraciones han hecho su trabajo de planeación, inclusive la última que se tiene es el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, que tiene que ver con la conservación de cada municipio y su sustentabilidad, y además se hizo el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano, que era
con la firma de todos los alcaldes del área metropolitana y el otro con la firma de los 30 y tantos alcaldes de todo el estado de Nuevo León. Se hicieron esos planes, que los planes no van más que dirigidos en base a una aprobación del Congreso y en base a una aprobación legal de aquel instrumento, aplicarlo para que el desarrollador se ajuste a esos términos y se desarrolle. Ahí va la norma, el cómo, la altura y la regla. Pero es que en base a estos planes se están haciendo estos desarrollos de vivienda. Claro, ese es el problema. la palabra, porque te quiero decir que de estos planes que se hicieron muchísimos planes, esto de gestoría urbana es muy importante lo que están haciendo, salvo cuando se les favorece a los intereses privados. Eso es en muchos de los casos que se hace el trabajo que deberían de hacer los desarrolladores y que los hace el Estado o el municipio, el que sea, que pone un recurso para que se desarrolle aquello en beneficio de otros. Creo que no es sano en ese sentido. El reglamento, la norma y la gestión urbana debiera ser el favorecer simplemente para que se desarrolle. Ahorita te veía decir que iba a tener un estadio, un restaurante, unos juegos y una serie de cosas como proyecto específico. Eso no es labor de la gestión urbana. Yo creo que la gestión urbana sí debería ser con abogados y con gentes que tienen que ver con que se hagan las cosas, no con los que están decididos a que no se hagan las cosas, que son los propietarios de la tierra. Entonces creo que hay una fórmula de instrumentación, por eso creo que es una continuidad de los planes de desarrollo que se habían hecho. Pero es lamentable, te lo quiero decir con sinceridad, es lamentable que el parque fundidora que se ha desarrollado, cuidado y además se compró 28 hectáreas más para que se ampliara el parque, estén vendiendo 4 hectáreas. Creo que va contra todo sentido, ¿no? O se ha decretado el Parque Cumbres de Monterrey 370.000 hectáreas y se quiere desarrollar en el interior, porque es la única y principal cuenca hidrológica del área metropolitana de Monterrey. Hacen eso y destruye la sustentabilidad de todo el área metropolitana y de todos los municipios que van hacia el norte. O sea, hay una inconsciencia generalizada en este propósito, de que bueno, ahí hay tierra, pues échale, como lo hicieron con el Guajuco, que ya el Guajuco verdaderamente que era una zona de paseo y se convirtió en una zona de desarrollo. Ahora está lleno de escuelas, de colegios, de oficinas, de parques. Digo, ojalá fuera parques, ningún parque, pero hay una serie de cosas que era un lugar bellísimo para el desarrollo, y tanto como en otras se ha subido la vivienda para arriba, para la sierra, y el cerro así igual, y total que como termitas el ser humano va ya comiendo lo que nos pertenece a todos, y creo que eso es una falta de cultura. Que tú tocaste el punto de la cultura urbana, creo que ahí es donde está el principal fundamento que debe darse desde primaria, una ética y una cultura y un civismo para poder cuidar lo que a todos nos pertenece, que es la ciudad, y que finalmente hay un solo derecho, o sea, mi derecho es hasta el tuyo, hasta el derecho de los demás. Entonces, sabiendo que ese es mi derecho, pues caray, no tengo por qué hacer arbitrariedades que van en contra de los intereses de otros. Creo que ese es pero tampoco estar apoyando a gente que no viene al caso. Creo que el gobierno tiene un interés social, interés social. No hay ningún otro interés que sea superior al interés social. Y no me refiero a la vivienda, me refiero al trabajo del gobierno, es de interés social, en términos generales. Muy bien, yo creo, bueno, no sé si... ok, es que... Volviendo un poco a lo que hablaban en general y centro de la ciudad. El arquitecto Bulnes dijo que todos los desarrolladores están yendo a la periferia por el bajo costo de la tierra. Que ¿por qué no regresan todos al centro de la ciudad y crecemos verticalmente? ¿Por qué no hace el gobierno ese apoyo si los desarrolladores son los que están metiendo su dinero, yéndose a la periferia? ¿Por qué no juntarse con ellos y traerlos para que desarrollen el centro de la ciudad y realmente su dinero, que a ellos también les convenga, porque realmente van a poner dinero, pero que desarrollen el centro de la ciudad? ¿Por qué no hacer apoyos junto con los desarrolladores para que crezcan el centro de la ciudad? Sí, fíjate, en ese sentido yo estoy de acuerdo contigo, y son de las cosas en las que no estoy necesariamente de acuerdo con Oscar. Yo no estoy peleado con los desarrolladores. El objetivo del gobierno es el beneficio de la comunidad, el interés social, pero no lo tienes que hacer en contra de los promotores, lo puedes hacer con ellos.
De hecho, ahorita una de las tendencias más importantes que hay en el mundo se llaman los Public-Private Partnerships, las asociaciones entre el sector público y el privado para lograr un beneficio del sector privado en sus intereses y del sector público en sus intereses, que es el de la comunidad. El alto costo de la tierra Entonces, en el centro de la ciudad hace que los departamentos que construyas sean de un valor muy alto, que la población que está yendo a la periferia no los puede costear. Así es. Entonces hay que hacer algo para que sean vivienda de un costo razonable, para que la gente que está yendo a la periferia pueda quedarse en el centro de la ciudad. No necesariamente el que tiene mucho dinero. Mira, creo que la ley, que no me acuerdo cuándo entró, de liberar a todos los terrenos del área metropolitana de Monterrey, se liberó en alturas para precisamente densificar y poder entrar en desarrollo con el costo más alto de tierra, pero capitalizándolo verticalmente. Creo que es una intención que no, o los desarrolladores no han sabido aplicar, o el gobierno no ha sabido hacer esta gestión urbana para que se desarrolle. Pero yo tampoco estoy en contra de los desarrolladores, estoy en contra de que estén como la loca echándole por todos lados a sacar un billete en lugar de estar haciendo ciudad, que es el interés de todos, ¿verdad? O sea, debe haber una coordinación de los desarrolladores, pero gracias a ellos hay muchas cosas saludables, pero también hay mucho desorden gracias a ellos. O sea, hay que juntarlos para que lleguen al centro para desarrollen eso, precisamente, que no se vayan a donde van a hacer más negocios. Cuando menos una parte, porque no, yo creo que ya debemos de romper ese esquema del pensamiento absolutista de que todos al centro, todos a la periferia. Yo creo que hay que dar opciones, ¿no? Los que quieren ir al centro, que se vayan al centro, y los que se quieren ir a la periferia, que se vayan, ¿no? Pero darles la opción con calidad de vida. Yo creo, ya me están pelando los ojos acá, les agradecemos mucho pues por su presencia y esperemos que algunos de estos conceptos nos sirvan para reflexionar, y sí les pediremos el apoyo de todos los arquitectos para seguir promoviendo el desarrollo sustentable. Gracias. Vemos que la planeación ejecutiva sustentable todavía no se logra aquí en Monterrey, pero de eso se trata, que se haga polémica. Hemos descubierto que la vivienda no hace por sí sola ciudad, y que un centro también, como es el centro de Monterrey, abandonado, tampoco es ciudad. Entonces tenemos que regresar al concepto de la planeación sustentable, regresando los valores hacia el ser humano y hacia el medio ambiente, como nos los han recordado los dos arquitectos que tenemos aquí, que tan valientemente han discutido el tema. Entonces les agradecemos a todos el haber estado aquí participando, pero antes que nada queremos darles un agradecimiento en particular al arquitecto Juan Ignacio Barragán, al arquitecto Bulnes Valero, y antes de despedirnos quiero nada más recordarles como aviso que la próxima sesión vamos a dar la premiación al Premio Arquitectura Joven, y que la entrega viene siendo el 12 de mayo para todos aquellos que van a participar, y para hacer ya la premiación el próximo junio, 2 de junio. Agradecemos nuevamente a los amigos de la Academia que hacen posible nuestras reuniones. Muchas gracias a todos y los esperamos el 2 de junio para la premiación.